Hago llegar a ustedes un cordial saludo y mi gran deseo porque este día tengan muchas bendiciones, cuidado y protección de Dios y su provisión en cada una de sus vidas y sus familias. Estaremos intercalando en esta jornada de 21 días con la palabra de Dios entre estas historias que estamos compartiendo y la palabra de Dios, específicamente los versículos del Salmo 119, y en esta ocasión nos corresponden los versículos 137 a 144 que dicen: Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustias han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. En primer lugar, quiero mencionar que este párrafo que hemos leído, que corresponde, según algunos dicen, a la letra hebrea S, tiene por lo menos 4 veces en las que menciona distintos términos para la palabra de Dios. Algo muy curioso es que lo hace en la mayoría de los casos en 2 versículos. Por ejemplo, utiliza el término testimonios en el versículo 138, tus testimonios que has recomendado, y también en el versículo 144, justicia eterna son tus testimonios. También utiliza el término tus palabras. En el versículo 139 dice: porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Y en el versículo 140 dice: sumamente pura es tu palabra. Y otro término para referirse a la palabra de Dios es mandamientos. Versículo 141 dice: mas no me he olvidado de tus mandamientos. Y el versículo 143 también dice: mas tus mandamientos fueron mi delicia. Ahora en el versículo 142 utiliza la palabra ley. Dice: tu ley, la verdad. Bueno, también este párrafo del Salmo 119 impone autónomamente el término justicia. Justo es el Señor, justo es el mandato, justa la justicia, justos los decretos. Versículo 137 dice: justo eres tú. Qué interesante. En el versículo 142 dice: tu justicia es justicia eterna. Y el versículo 144 dice: justicia eterna son tus testimonios. Es decir, que para el salmista es muy importante el tema de la justicia, y la palabra de Dios se establece como ese canon, como esa constitución que va a marcar entonces la vida de justicia de Dios y también del ser humano. También el salmista califica esta palabra de Dios que ha descrito como testimonio, como tus palabras, como tus mandamientos, como tu ley, y dice que es recta. El versículo 138 dice: son rectos y muy fieles. El versículo 139 también nos dice que las palabras de Dios son rectas y fieles. Y en el versículo 140 dice que la palabra de Dios es pura, sumamente pura es tu palabra. Y allí pudiéramos pensar en esa palabra pureza como algo que es probado,
Dice la palabra de Dios que así como el oro se prueba con fuego, la palabra de Dios ha pasado la prueba del fuego, ha pasado la prueba de la oposición. Ha habido quienes se han empecinado en destruirla, en quemarla, en decir que la van a desechar para siempre. Sin embargo, ha probado la pureza de la resistencia. También el salmista califica la palabra de Dios como justicia eterna. En el versículo 142 y también el 144. Y algo muy bonito que el salmista dice, que también la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, son para él una delicia. Bueno, además el siervo David, que es el que escribe según algunos o la mayoría de los comentaristas, tiene una actitud hacia la palabra, y valiera la pena nosotros poner mucha atención, porque él tiene por lo menos estas 3 características de actitud hacia la palabra. El versículo 139 dice: mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. El salmista es celoso de que su palabra se tenga en cuenta, y cuando la gente saca la palabra de Dios de su vida, la quieren ignorar, el salmista se pone celoso, se llena de una especie de rabia interna, porque la palabra de Dios no se puede despreciar. También dice que la actitud que él toma es una actitud de amor hacia la palabra. El versículo 140 dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Qué cosa tan hermosa. El salmista dice: yo amo tu palabra. En otros versículos dice: yo amo tu ley. Es decir, él es un enamorado de la palabra de Dios. Y finalmente en el versículo 141, él dice: pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Pudiera ser que es pequeño en edad, pudiera ser que es pequeño en estatura, pudiera ser que es pequeño en influencia social. Sin embargo, algo que para él, independientemente de la posición en que se encuentre, para él la palabra de Dios no la puede olvidar, siempre estará presente. Y tal vez lo que el salmista quiere decir es que esa palabra, entonces a él esa palabra le da altura, le da grandeza, le da una especie de autonomía, una especie de alta estima, la palabra de Dios. También dice la palabra que el salmista tiene 2 momentos con la palabra que son muy importantes, tal vez 3 momentos. 1, el celo que le consume por la palabra. 2, cómo se siente él en medio de pronto de esta sociedad, ya lo mencionamos, pequeño, sin importancia, o tal vez en estatura, edad o influencia social, como ya lo mencionamos. Pero también el salmista, y es donde quiero hacer el mayor énfasis, en el versículo 143 dice que él pasa por momentos de aflicción y angustia. Dice literalmente: aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Es decir, la palabra de Dios está allí en la vida del salmista, en cualquier experiencia de su vida. Y para cerrar entonces, la oración, la petición que el salmista hace a Dios, eleva a Dios: Dios mío, dame entendimiento de tu palabra y viviré. Dame entendimiento de tu palabra y viviré. Quisiera entonces que pudiéramos tomar esta seriedad, con esta seriedad, la palabra de Dios.
Estaba meditando en el día de hoy acerca de la experiencia que hubo con el rey Manasés y luego con el rey Josías. El rey Manasés despreció, desechó a Dios y a su palabra, y por lo tanto la palabra de Dios nunca se volvió a leer durante el reinado de este hombre en Israel. La causa, o lo que ocasionó mejor la consecuencia de esto, es que el pueblo se olvidó de Dios, se metieron a la idolatría, a la hechicería y a cuánta doctrina mentirosa estaba establecida en los territorios vecinos. Pero Josías, 80 años después, decide arreglar el templo. Y al estar organizando el templo, hubo un sacerdote que, cuando se dio la orden que la palabra de Dios nunca más por allí, él la escondió. Y cuando estaban organizando las cosas en el templo, entonces fue encontrada la palabra de Dios. Y qué interesante, se habla entonces del avivamiento de Josías, un avivamiento que el rey Josías ocasionó al descubrir la palabra de Dios, leerla al pueblo y llamar al pueblo a poner atención a las palabras de Dios. Entonces, es muy importante, como dijimos en la meditación anterior, estos hombres valdenses, si hubo algo que hicieron que marcó la historia de la vida de la iglesia, es que ellos quisieron volver a la palabra, no solamente a leerla, meditarla, practicarla, sino también enseñarla. Así que, amados, todos los que están participando de estas meditaciones devocionales con la palabra, yo no sé cómo está usted con relación a la palabra. De pronto le da pereza leerla, de pronto cuando quiere hacerlo ya está cansado, cansada, ya no tiene el tiempo, no hay la disposición. Yo le animo, es tiempo de que volvamos a la palabra de Dios. Saque un momento, léala, medítela, mire qué aplicación puede sacar para su vida, qué cambios le está exigiendo la palabra, y póngase una agenda para que pueda dar esos cambios. Dios te continúe bendiciendo.